Bueno, buenas tardes, darle la bienvenida a este nuevo ciclo, a este nuevo capítulo de nuestras charlas de los días viernes sobre los oficios del cine. Miguel Leitín en la universidad está muy contento con el éxito que ha tenido esto. Cada vez se va sabiendo más de esta charla y de cómo el Instituto de Altos Estudios Audiovisuales está interesado en difundir un poco nuestro arte y nuestra especificidad como oficio. En esta ocasión vamos a recibir a Ignacio Aliaga, espérense un poquito, un experto en gestión cultural, y voy a leer un poco un breve currículum de él. Ignacio Aliaga Riquelme es cineasta documentalista con estudios en la Escuela de Artes de la Comunicación de la Universidad Católica de Chile. Fue director de la Cineteca Nacional de Chile entre el 2005 y el 2015, y de organismos públicos, Área de Cine, División de Cultura del Mineduc, Departamento de Creación y Difusión Artística y Departamento de Fomento del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Experto en gestión cultural y en políticas públicas audiovisuales, participó activamente en el proceso de la ley del cine, que nos costó mucho, fue al principio de la democracia esto, docente en Sí, sí. universidades y escuelas de cine, ha desarrollado proyectos en educación artística cinematográfica, como el programa Escuela al Cine y Cine Clubes Escolares, que ha sido muy exitoso, que se ha realizado en la División de Cultura del Ministerio de Educación entre el 99 y el 2003, y en la Cineteca Nacional desde el 2006, y que fue director hasta el 2015 de la Cineteca. Programa que continúa en esta institución. Ha recibido distinciones, entre ellas de la Cámara de Diputados, por su aporte a la defensa del patrimonio cinematográfico nacional. Así que estamos muy contentos de tenerlo acá y que comparta su experiencia con nosotros de esta parte tan compleja para los directores y los productores, que es cómo hacer que nuestras películas se vean, cómo hacer que nuestras películas, gestionar nuestras películas, que obtengan recursos y que finalmente lleguen a pantalla y cumplan el sueño que tenemos todos los realizadores y gente que está en el cine, que es que nuestro cine se vea por la gente y llegue al público. Gracias, Ignacio, y puedes comenzar cuando quieras. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Sandra, Fran, Beatriz, Vivian también está acá, Patricia, Eddie. En primer lugar, agradecer la posibilidad digamos, de plantear algunas cuestiones en relación al cine, la cultura y también la educación. Efectivamente, es un tema, creo que bastante relevante en el momento actual del cine nacional. Pero antes de empezar, yo quería dedicar esta sesión, estas palabras, a aquellas amigas y amigos que sufrieron a partir de un 11 de septiembre de 1973. Para, para muchos de nosotros, entre ellos yo, éramos muy jóvenes en ese momento, estábamos pensando en que se nos abría una posibilidad cierta de poder desarrollar nuestras capacidades creativas, nuestras ansias de decir cosas con el cine. Y todo eso se trastocó, como bien sabemos. Y entonces creo que me recuerdo a Domingo Robles, un compañero de curso, que sufrió mucho en esos días, lo cual lo llevó posteriormente a la muerte. Y también en algunos casos de amigas y amigos detenidos desaparecidos, como Jorge Miller y Carmen Bueno. Entonces a ellos y a varios otros más, en todos los terrenos del arte, como en la música, Víctor Jara, quiero yo dedicar estas palabras. Y quiero decir que lo que estamos hablando de la importancia de que existe el cine nacional y que este cine sea visto por su gente, por el pueblo que le da sustento, es una batalla, una tarea que ya estaba presente en esa época, que teníamos muchas expectativas y que sigue presente hoy día. Así es que eso es lo que quería yo decir para empezar estas palabras. Y está claro que no, para el artista, para el cineasta, no terminan las razones por las cuales estar activo. Seguimos con serios problemas que estallaron en octubre del año pasado. Tenemos expectativas, esperanza de que una nueva constitución
empiece a saldar las deudas que existen con el arte, con la cultura y obviamente con el pueblo, y entre ellos con los pueblos originarios que han sufrido también represión y que sufren fundamentalmente la incomprensión de la sociedad chilena por su cultura, por la necesidad de que se respete su diversidad. Bueno, cine, cultura y educación. Voy a partir con una cita de un escritor, hablando de su experiencia formativa en el cine. Philippe Claudel, conocido escritor y director de cine francés, nos dice desde su libro Bajo el árbol de los Toraya que, comillas, estoy convencido de que en el fondo el cine puede prescindir de la cámara, de la película, de la sala. Hacer cine es decidir reorganizar los elementos que nos rodean, es elegir contar una historia de la que formas parte, es tomar el mando un poco y por un tiempo. El mismo Gilles Deleuze decía que cuando se decide hacer cine, es posible hacerlo cuando tú tienes claro que tienes alguna palabra que decir sobre las cosas del mundo. Es decir, si no tienes algo que decir, es difícil que puedas desarrollar una creación realmente. Bueno, vamos a continuar llevándolos a una cuestión que me parece súper importante, que es que Fernando Savater ya lo decía cuando hablaba de que la cultura es nuestra prótesis de inmortalidad. Efectivamente, una película establece la posibilidad de trascender en el tiempo. Hace pocos días hablábamos sobre el Chacal de Nahuel Toro, que cumple 50 años de su estreno, como usted ya lo sabe. Lo interesante allí entonces, cómo esa película es un buen ejemplo de estas frases que hemos estado delineando. En el arte del cine, la posibilidad de que tu obra trascienda y se transforme en como decía Claudio Rolle, un historiador chileno, en un monumento de un momento cultural de un lugar en el mundo, se ve muy bien reflejado en esta obra. Cuando suceden los acontecimientos a comienzos de 1960, los asesinatos del Chacal de Nahuel Toro, y que después, 8 años después, va a ser tomado por Miguel para realizar una obra, la verdad es que no se trataba simplemente, como él mismo lo ha señalado, de hacer una crónica sobre ese acontecimiento triste digamos, de gran impacto en ese momento. Se trata, como él mismo decía, de que yo quería expresar cómo estoy en contra de la pena de muerte, cómo me duele que las personas sean educadas, sean, digamos, transformados en una persona ciudadana, y en ese momento lo matan, lo fusilan. La fuerza principal del Chacal de Nahuel Toro reside justamente en que Miguel tenía algo que decir sobre ese hecho y sobre la sociedad. Quiero avanzar para ver cómo nuestros cineastas han buscado a lo largo digamos, de la historia de nuestro cine encontrar respuestas a los temas de el misterio de la creación y la responsabilidad del artista. En nuestro territorio del sur del mundo, los creadores han venido ensayando aproximaciones para responder a ese misterio de la creación y a la responsabilidad del artista, como decíamos.
creaciones cinematográficas que deben luchar para llegar a sus destinatarios en condiciones difíciles, dada la conformación del cine como industria cultural que deja escasos espacios en el mercado para las producciones propias, en un mercado dominado por la hegemonía del cine norteamericano. Ustedes saben que más de 20 estrenos se realizan cada año en los últimos años de cine nacional en las multisalas. Pero sin embargo, estas películas tienen una suerte muy efímera, dado que las exigencias que se hacen para las películas nacionales de completar un número de espectadores cada semana, la hacen imposible. Ricardo sabe lo que significa lidiar con las multisalas. Para acotar un tanto esta mirada de la que hablamos, bástenos fijarnos en el periodo más reciente, desde los nuevos cines de los 60 a los nuevos cines de los 90 y siglo XXI. Según comentan varios intelectuales del cine, desde Gilles Deleuze en Francia a latinoamericanos como el brasileño José Carlos Avelar, entre otros, las dimensiones políticas y culturales del cine de la región han marcado desde esos nuevos cines de los 60 una línea de conexión, pero también inflexiones relevantes. Avelar comenta que en el cine de los 60, comillas, las relaciones familiares y los trazos individuales de los personajes aparecían fuera de foco, para que pudieran ser comprendidos como representaciones de la escena política y social, para desplazar el conflicto de lo particular hacia lo general. Estábamos ante un cine político clásico, al decir de Gilles Deleuze, que lo analiza en referencia a los nuevos cines neorrealista italiano y nueva ola francesa, que tanto influyeron en nuestros nuevos cines, donde, comillas, el pueblo, que hasta antes de esa época parecía ausente de las pantallas, constituye el objeto de la representación. Los problemas estéticos giran en torno a la problemática de mostrar la opresión del pueblo, su dolor, su sojuzgamiento, y los hallazgos se cifran en captar más profundamente lo popular. Se entendía una suerte de misión para el cine. Y eso es lo que vemos en general con los cineastas del nuevo cine latinoamericano y chileno. Esa vuelta de la cámara a observar a aquellos personajes que hasta ese momento el cine había escamoteado. Es cosa de ver las películas de los 40, de los 50, para entender esta situación. Así es que aparecen los retratos de alias Gardelito, de Lautaro Murúa en Argentina, Vidas secas de Nelson Pereira dos Santos y Dios y el diablo en la Tierra del Sol de Glauber Rocha en Brasil, o El hombre solo ante las diferencias sociales de Morir un poco de Álvaro Kovacevic, El niño que pierde la inocencia en una ciudad inhumana en Largo viaje de Patricio Caulen, La familia que sucumbe ante la injusticia en Valparaíso mi amor de Aldo Francia, El niño salvaje ante la pena de muerte del Chacal de Nahuel Toro de Miguel Litín, o las relaciones familiares desquiciadas por la relación dominante-dominado de nuestra sociedad en Los tres tristes tigres de Raúl Ruiz. Asimismo, tendencias más radicales como el tercer cine conocido como el cine militante de Fernando Solanas y Octavio Getino en Argentina, autores de La hora de los hornos, y nuestro Patricio Guzmán, autor del tríptico La batalla de Chile, entre otros notables documentales, y el llamado cuarto cine o cine experimental, donde resaltó Alejandro Jodorowsky, autor de El Topo, de 1970, ilustres cineastas aún vigentes que desbordaron los límites del cine convencional y que ampliaron las opciones de difusión y de reproducción de un cine imperfecto. Este momento del cine en nuestros países sufre una fractura dolorosa. Los golpes de Estado que se suceden en Latinoamérica, y en particular para nuestro análisis en Brasil, Chile y Argentina, interrumpen dramáticamente ese proceso en desarrollo. Al salir de las dictaduras, por el impacto que ellas provocaron sobre los individuos
a los que debiéramos agregar los cambios en la producción de cine por las nuevas tecnologías y el propio espectáculo cinematográfico, se observa un periodo de transición. Desde los 80 y hasta bien avanzados los 90, dependiendo del proceso que cada país vivía, se conocieron numerosas películas que aludían a la situación política bajo las dictaduras, los llamados años de plomo. Filmes sobre la violencia institucional, económica y física, como los argentinos Tiempo de Revancha y Últimos días de la víctima de Adolfo Arizarain, y La historia oficial de Luis Puenzo, y los chilenos Nemesio de Cristian Lorca del año 85, Hijos de la Guerra Fría de Gonzalo Justiniano del 86, La frontera de Ricardo Larraín del 91, La luna en el espejo de Silvio Cayosi del año 90, Imagen latente de Paulo Perelman del año 87, Los náufragos de Miguel Litín del año 94, entre otros. Pero pronto comenzó una transición hacia problemáticas más individuales. En 1983, el argentino Sergio Renán realiza Gracias por el fuego, basado en un texto de Mario Benedetti, para exponer el conflicto con el padre, como una metáfora sobre nuestra sociedad, que deviene en una temática ampliamente desarrollada y que abre las puertas a los nuevos cines de los años 90. En los 90, justamente, especialmente desde la mitad de la década, según Avelar, advierte un nuevo cine, donde el foco parece concentrarse en lo individual y en las relaciones familiares, para que los personajes puedan ser sentidos como reafirmación de la escala política y social en lo individual, en la familia. Justamente como ya se veía, el padre como país, la autoridad y la madre como la fragilidad de la nación. Agrega Velar que el padre es impulsado por un aire de tragedia, una presión externa más fuerte que determina lo que debe hacer, ya sea por la brutalidad de su presencia o por la agresividad de su omisión o su ausencia, como en Estación Central de Walter Salles del año 98, como una reproducción del poder latinoamericano, del Estado, del país, en el espacio familiar opresor que se explica a sí mismo como protector, donde los padres se acuestan sin ningún proyecto. Lo que importa es el encuentro entre los hermanos. Lo mismo pasa, dice Avelar, en La Ciénaga de Lucrecia Martel, de Argentina, del 2001, donde los hijos del noroeste argentino apuntan a uno y otro lado. El alcohol entra por una puerta y no sale por la otra, acaeciendo una pérdida de voluntad casi suicida, donde nadie ve a la madre sangrando en el piso. Agrega el caso de Ciudad de Dios, de Fernando Meireles, del 2002, donde se expresa la brutalidad descontrolada de los arrojados al margen de la sociedad. Algo parecido pasa con nuestra Taxi para tres, de Orlando Gruber, de la misma época. Gilles Deleuze defiende su tesis de que el cine moderno es político, pero a diferencia de los nuevos cines de los 60, ahora porque, comillas, sabe mostrar que el pueblo es lo que falta, lo que no está, cierre comillas. Dice Deleuze que en muchos filmes el pueblo ya no existe o no existe todavía, y su objetivo pareciera ser mostrar su falta, apostando por la invención de un pueblo una vez constatada su ausencia. Considerando que para Deleuze, al igual que para Jacques Rancière, el cine es político, pero como agrega este último, no lo es por los mensajes y sentimientos que transmite acerca del orden del mundo, ni por la manera en que representa las estructuras de la sociedad, los conflictos o las identidades de los grupos sociales, sino que lo es por la misma distancia que toma con respecto a sus funciones, por la clase de tiempo y de espacio que instituye, por la manera en que recorta este tiempo y puebla este espacio. Es así que este sentido se manifiesta para ambos, porque el cine es una práctica del montaje, es a través del montaje, a través de esta forma de articular el espacio-tiempo,
tiempo y de priorizar y relevar qué es político. El malestar en la estética, Jacques Rancière. En América Latina esto pareciera expresarse en nuestros nuevos cines, donde se abren paso nuevos directores que trabajan más en la tradición del neorrealismo, en filmes intimistas, historias minimalistas, conmovedoras, donde lo que importa no es la llegada, es el camino, no el resultado, sino el proceso. Películas argentinas como Pizza, Birra y Faso del 98 y Bolivia del 2001 de Israel Adrián Caetano, Mundo Grúa del 99 y El Bonaerense del 2002 de Pablo Trapero, o las películas de la ya mencionada Lucrecia Martel, La Niña Santa del 2004 y La Mujer sin Cabeza del 2008, y desde Chile en películas como La Fiebre del Loco, Machuca y La Buena Vida, las tres de Andrés Wood, en las cuales los individuos se debaten ante el marco de la historia del país, y en filmes de novísimos directores como Sagrada Familia 2004 y Navidad 2009 de Sebastián Lelio, o los filmes Sábado, En la Cama y La Vida de los Peces de Matías Vice, y Play y Turistas de Alicia Cherson, Matar un hombre de Alejandro Fernández. La película de... ¿Te acuerdas, Ricardo, de tu propia película? Sí, cuéntame. ¿Ah? Sí, 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 te estoy escuchando. Tu propia película es justamente lo mismo. Es estos personajes que buscan la felicidad. Ah, Negocio Redondo. ¿Ah? Negocio Redondo, sí. El negocio redondo. ¿De qué año era esa? 2000. Del 2001. año 2000. De la misma periodo. Más recientemente, Rara, de Pepa San Martín, del 2016, y Mala Junta, del 2017, de Claudia Guayquimilla, que cuestionan los valores de los padres y expresan un desamparo. Hay un comentario aparte para Mala Junta, de Claudia Guayquimilla, porque además tiene la gracia de ser prácticamente la primera película de ficción realizada por una cineasta mapuche. Ella integra en esa visión de mundo justamente esta compleja armonía entre un pensamiento que como el chileno funciona por la causa y efecto, y en el caso de la cultura mapuche como una suerte de cosmovisión más completa. Como un apunte transitorio, al aventurar una mirada sobre el perfil del cine chileno, que aún no deja los clamores de los 60 y ya tiene que encaminar sus trancos al siglo XXI, en una apreciación de sus temáticas y aspectos formales, observamos que evidentemente apunta más a la diversidad, al azar, que a características homogéneas. Así pienso que los estrenos desde el 99 hasta la fecha comienzan a configurar los caracteres que marcarán la producción, diversa en forma y contenido, y quizás debido justamente a la coexistencia de 5 generaciones de directores, desde aquellos formados en los años 60, como Miguel Litín, cuya una de sus últimas obras, Dawson Isla 10, del 2009, una segunda generación formada en los 70, como Silvio Cayosi, con Coronación, por ejemplo, ¿no? O de Pronto el Amanecer, y Valeria Sarmiento, con Amelia López O'Neill, entre otras muchas obras. La tercera, que emerge en Chile durante la dictadura militar, como Gonzalo Justiniano, como Be Happy, el mismo Ricardo Carrasco, y Juan Carlos Bustamante, El Vecino, o que surge en ese periodo en el exilio, como Sergio Castilla, Te Amo, Made in Chile, Andrés Rax, Tendida mirando a las estrellas, Luis Vera, Los bastardos en el paraíso. Orlando Luber, Taxi para tres, y Sebastián Alarcón, El fotógrafo. Coproducción con España, una cuarta generación que se da a conocer en los 90, proveniente del video, el cortometraje y la publicidad, como Cristian Galás, El chacotero sentimental,
Edgardo Vierek, Desde el Corazón, Martín Rodríguez, En un lugar de la noche, Alec Bowen, Mi mejor enemigo, y el mismo Andrés Wood, que ya mencionábamos con Machuca. Y La novísima, que surge de las escuelas audiovisuales como Jorge Holguín, Ángel Negro, Nicolás Acuña, Paraíso B, Sebastián Lelio, Navidad, Sebastián Silva, La Nana, Andrés Braiswood, Los debutantes, Matías Vice, En la cama, Ernesto Díaz, Mandril, Alejandro Fernández, Guacho, Pablo Larraín, Tony Manero. Esta lista parcial, porque hay muchos más cineastas que han surgido desde las escuelas fundamentalmente en los últimos años, que han ido enriqueciendo y ampliando esa paleta de miradas. Esta lista parcial propone una diversidad que constituye el valor agregado del cine chileno de la presente década, pero también marca el hecho de que estamos frente a una cinematografía que no acaba de constituirse. Cine y educación. Entre tanto, muchos cambios han ocurrido en el campo del cine y el audiovisual. En el mundo, una profunda transformación en el espectáculo cinematográfico ha tenido lugar. De hecho, la propia pandemia nos ha hecho descubrir la existencia más ampliamente difundida en estas semanas, estos meses, del cine digital, transmitido online. La incorporación definitiva de la televisión como medio de entretención, pero como ventana de exhibición, ha modificado los hábitos de consumo cultural de la población en todas partes del mundo. Según encuestas, un 95% de promedio de la gente reconoce que ve televisión, contra un 35% que reconoce ir al cine, como lo han revelado las recientes encuestas de consumo cultural en Chile. El espacio electrónico ha ido modificándose también por la aparición de las plataformas como Netflix, Onda Media y otras que traen nuevas posibilidades de acceder. Se comentaba recién que en la película esta de reciente estreno, ¿cómo se llama? La de Torero, ¿se acuerda? Tengo miedo, torero. Tengo miedo, torero. Sí, que tengo miedo, torero, que no pudo entrar a salas por la pandemia. Lleva ya unos cuantos días, va para una semana de exhibición a través de un pago, ¿no? Un pay-per-view, con este sistema de ticket. La película ha tenido al día de hoy más de 32.000 espectadores, solo usando ese formato. O sea, mucho más que lo que han tenido las películas como promedio, las películas en las salas de cine. Eso abre sin duda nuevas perspectivas y que también abre una formulación a lo mejor diferente que tenemos que hacer digamos, del espectro creativo y productivo de cine. ¿Para qué decir? Es una gran noticia lo que estás diciendo, es una gran noticia lo que estás comentando. Es impresionante, a mí me sorprendió. Bueno, al mismo tiempo se han incorporado, como ya comentábamos, otras ventanas para ver películas, como no solo el arriendo o la compra de videos, que ya prácticamente ha estado desapareciendo, la masificación de la venta de videos, pero los medios de transporte, el acceso a películas y otras formas audiovisuales a través de Internet, que creo, como comentábamos, que es lo más impactante de todo. El espectáculo de las salas de cine ha debido buscar una nueva fórmula. Las multisalas, un centro de entretención generalmente asociado a los megacentros comerciales, que en nuestro país se incrementan a partir de los 90 y que hoy, es decir, esto partió recién en el año 95, para contarle brevemente, porque hasta antes de esa fecha, el sistema de exhibición, de distribución y exhibición de salas, que era lo que determinaba la suerte de una película, solo contaba en Chile con 2 cadenas que se repartían el país de manera a lo largo del territorio. Hacia el norte existía una empresa
exhibidora, que entonces las películas iban recorriendo de ciudad en ciudad hasta llegar a la punta, hasta Arica. Y hacia el sur había otra. Lo cual había reducido enormemente la cantidad de pantallas de estreno del cine. Pero movido por el, digamos, los cambios que empezaron a operar en los países en Estados Unidos y en los países europeos, de instalar estos espacios, estas multisalas, como megacentros o en megacentros comerciales. Con eso se cambió mucho el sistema digamos, de taquilla, de borderó, porque las entradas subieron enormemente de precio porque lo que importaba no era la cantidad necesariamente de espectadores, sino más bien lo que importaba era la posibilidad de que el negocio se ampliara. Esto es, que el espectador consumiera varios productos a la vez al momento de ir al cine. Entonces, el espectáculo cinematográfico se trastocó, cambió radicalmente y se transformó en estos espacios, como ya los comentábamos. Con todo ello, la cantidad de películas que cada habitante ve durante su vida se ha multiplicado de una forma insospechada. En una dimensión de país, con el advenimiento de la democracia, se generan también condiciones que favorecen la producción de la cinematografía nacional, políticas públicas, ley de fomento al cine, una nueva ley de calificación que eliminó la prohibición que pesaba sobre las películas, digamos, la censura política, el propio desarrollo de la actividad y los nuevos especialistas egresados de las escuelas, como ustedes. Como resultado, en la última década, más de una docena de estrenos anuales permiten a los chilenos tener la oportunidad de ver en pantalla lugares conocidos, historias familiares y personajes reconocibles. Normalmente se están produciendo alrededor de 40 o poco más de películas al año, todas en soporte digital ahora, y al menos la mitad de esas películas ha tenido acceso a estrenos en multisalas. La otra mitad debe contentarse con ir a festivales o exhibirse en salas independientes, que evidentemente no alcanzan todavía un pleno desarrollo para configurar taquillas relevantes desde el punto de vista de la recuperación de costos. Sin embargo, las multisalas, presionadas por el cine norteamericano, ofrecen espacios limitados en cuanto a permanencia en pantalla y a cobertura territorial para las películas chilenas, observándose una disminución preocupante de espectadores a nuestras películas. Esto, paradojalmente, la asistencia a las salas de cines subió de 11 millones hace unos menos de 10 años atrás a cerca de 25 a 30 millones de espectadores en la actualidad, digamos, hasta antes de la pandemia, obviamente, las últimas cifras conocidas. Esto hace que sea muy complejo que las películas nuestras no alcancen una duración en pantalla conveniente. La situación ahí es compleja porque cada día más se hace más difícil entrar y permanecer en esos circuitos. Las cadenas de salas están cada día más asociadas a las grandes productoras o majors, como se les llama, norteamericanas. Entonces, el manejo de la exhibición tiene esa situación. Esa es una de las dificultades importantes para que nuestras películas puedan tener contacto con una mayor cantidad de espectadores nacionales.
La consolidación del cine digital podría diversificar efectivamente las salas, favoreciendo redes de salas independientes, abriendo espacios para los nuevos cines latinoamericanos y abriendo plataformas alternativas como la que estábamos recién comentando. De hecho, ya se encuentran en funcionamiento redes de salas digitales independientes y espacios como Onda Media de difusión del cine nacional. Un dato interesante es que Onda Media, que es una plataforma del Ministerio de Cultura, que está exhibiendo cine nacional y que en este último periodo ha entrado en un proceso de servir de plataforma de estreno a películas nacionales que no alcanzaban la posibilidad de estar en sala o, motivados por la situación actual de la pandemia, no tenían posibilidades, digamos, de darse a conocer. Esta plataforma ha tenido un incremento notable desde el año pasado, en que operaba en circunstancias normales, digamos, ahora que ha tenido más oferta, ha tenido estrenos nacionales y se ha vuelto una alternativa de acceso a películas nacionales. Es notable, las cifras están todavía consolidándola, pero según me han contado, digamos, realmente notable cómo creció digamos, este punto de contacto entre una película y un espectador. Oye, un poquito, decir un poco para la gente que no conoce que Onda Media es una suerte de Netflix chileno que tenemos, ¿no es cierto? Exacto. Ustedes pueden buscarla digamos, en el internet, ondamedia.cl se llama. Y pues ahí van a tener acceso gratuito a películas nacionales. De hecho, la cantidad de material que hay allí es bastante impresionante, así que la recomendamos vivamente. De ahí quería referirme a la formación de espectadores. ¿Por qué decíamos tenemos que romper con los mecanismos que impiden que las películas sean puestas en contacto con los espectadores nacionales? Hay muchas brechas que efectivamente impiden que el cine nacional alcance buenos puntos de contacto. Uno, por razones económicas, puesto que los posibles espectadores de cine nacional tienen dificultades para ir a las multisalas. Una entrada al cine en las multisalas está alrededor de los 4 y 5 mil pesos. Como nadie va solo prácticamente al cine, y si a eso le agregas que vas a consumir, ya la cantidad de dinero que necesitas es bastante alta. No muchos pueden darse el lujo de estar asistiendo periódicamente a una multisala con esos precios. Esa es una primera razón digamos, de brecha de acceso que tenemos. Una segunda es una brecha territorial, puesto que las cadenas de salas, multisalas, están concentradas fundamentalmente en las grandes ciudades. Está claro que no es rentable para una empresa de este tipo estar en una ciudad pequeña, una ciudad mediana, y además está en gran medida concentrado en la región metropolitana. Alrededor del 70% de las pantallas están en la región metropolitana, lo cual hace entonces que hayan muchas ciudades medianas y pequeñas, incluso algunas capitales regionales, como Coyhaique, por ejemplo, que no cuentan con salas, con multisalas o con salas incluso de cine, ¿no? De allí los centros culturales han empezado recién a transformarse en un espacio para exhibición de cine nacional. Entonces,
en la brecha territorial es una brecha objetiva. Y una tercera brecha, que es que las salas de cine tienen una oferta que no siempre puede estar dentro de las posibilidades de las personas. En el caso de las multisalas, un estudio que se realizó hace un poco tiempo atrás mostraba que el grueso del espectador común de cine, ¿no? Iba y reconocía que el cine existía en las multisalas. Para él, esa es la real existencia de un espacio cinematográfico. Y entonces, si nosotros vemos con qué se encuentra ese espectador que piensa que es la multisala, el espacio cinematográfico por excelencia, se encuentra con una oferta que normalmente está dominada en un casi 90% por cine norteamericano, no siempre de buena calidad, muchas películas que están puestas allí para copar espacio, que tampoco las posibilidades de ir a una sala donde pueda haber otro tipo de película está necesariamente dentro de sus posibilidades porque no tiene información, porque no ha sido formado para apreciar más críticamente o más sensiblemente una película. Entonces, allí hay un tema que en gran medida pasa también porque ese espectador que entró a esa sala, a la multisala, normalmente no ha tenido una formación cinematográfica en la escuela, en su hogar, dentro del círculo de amigos. Y eso es súper importante porque esta especie de brecha estética que le llamo yo, también es muy difícil de abordar y normalmente termina siendo muy decisorio en la opción por entrar a ver una película u otra. La formación de espectador, entonces, se nos ocurre que es una de las opciones más importantes para abordar cómo romper con esta especie de mordaza con que opera el cine nacional. La formación de espectadores, porque constatamos que necesitamos incrementar los espectadores que ayuden al artista a cumplir su rol, al estar en condiciones de establecer una profunda relación con su obra y, por tanto, que pueda disfrutarla, discutirla, confrontarla y, sobre todo, hacerla parte de su memoria, de su patrimonio. Recordemos que la obra cinematográfica es una experiencia de comunicación. En este punto es bueno recordar que una narración fílmica forma parte de un proceso comunicacional artístico. Cuando enfrentamos un filme, lo primero que nos preguntamos es ¿quién narra? La figura de un creador siempre saldrá inmediatamente a nuestras mentes, pero debemos recordar que ese autor generalmente no está solo. Hay un co-guionista, un productor, fotógrafos, músicos, inclusive muchas veces un escritor que creó la base literaria. Esto es lo que llamamos una instancia narrativa, una instancia colectiva narrativa. Ese mega narrador que propone con su obra el inicio de un diálogo artístico. La obra se transmite a través de un filme que contiene ese relato con un punto de vista particular sobre la condición humana, la que ha vivido un complejo proceso técnico-industrial, tanto como artístico. El espectador o narratario, de acuerdo a su capacidad de lectura de la obra, podrá completar el circuito comunicacional y plantear su propia visión de la obra. En muchas ocasiones, ese narratario se enfrentará a películas que corresponden a una instancia narrativa externa que propone un relato que contiene una historia manipuladora o culturalmente ajena. Es por ello que para que en la experiencia comunicacional se genere realmente un diálogo entre artista y espectador, este debiera estar preparado, ser formado como espectador activo y dialogante.
Volvemos a Jacques Rancière, que introduce el concepto de régimen estético, donde señala que lo que llamamos arte u obra de arte se define como tal a partir de un régimen de experiencia que sugiere modos de recepción sensible de dicha obra devenida en arte, la que vive un momento estético que considera pertenecer a un tiempo, a una civilización, a un pueblo y así sucesivamente. Agrega que también pertenece al régimen estético un pensamiento de la comunidad estética. Por ello, enfatizó la educación estética de la humanidad para que se constituya una comunidad fundada en la experiencia sensible y ya no en las leyes, las instituciones. Este tercer tipo de brecha de que hablábamos. Es con la perspectiva más integral de la estética que la formación de los estudiantes en cine incide en constituir personas sensibles. Procurar la igualdad de las personas en su participación democrática en la experiencia artística de cine no es solo por abordar las desigualdades económicas y las territoriales, sino que abordar la desigualdad estética. Podemos sugerir preguntas. ¿Existe un rol del arte y del cine en la educación? ¿Qué puede aportar el audiovisual en la educación? Para abordar las preguntas iniciales es preciso, apropiado, reconocer que por una parte está la tendencia natural en nosotros, en el interés de que el arte cinematográfico y audiovisual forme parte y enriquezca la formación de los alumnos para beneficio del arte cinematográfico. Existe también otra dimensión que tiene que ver con la formación integral y que responde a las preguntas: ¿qué le puede aportar el arte como el audiovisual en su formación integral a los alumnos? ¿De qué manera esta relación se puede establecer de un modo mucho más fuerte, más interactivo? Con qué alegría yo oí la primera clase hecha a 4 anchas imágenes, decía Gabriela Mistral en El Magisterio y al Niño. Se trataba del invierno y del estío en África, Asia, Europa, nórdica y el trópico sudamericano. Se daban los tipos de deportes en esos lugares y la vida de los continentes bajo las estaciones extremosas. Ninguna clase escolar de tipo verbalista habría podido dar a los muchachos, ni aun por el profesor más ilustre, el caliente interés de aquella cinta viva, coloreada por la vida misma y asistida en su relato de movimiento, de expresividad, de color y de calor, de arte, belleza y verdad. Efectivamente, comparto yo la preocupación de que normalmente las artes están visualizadas como un elemento separado del conjunto de la educación, casi como una actividad complementaria, muchas veces alternativa. En otros foros se ha ido concordando en que el gran desafío de la educación hoy en día es cómo las artes, con sus potencialidades, influyen en la formación de la personalidad, lo que llaman los expertos el desarrollo de las capacidades abiertas. Existe un amplio convencimiento de que las artes en general debieran pasar a formar parte integral de la formación y no simplemente como una actividad alternativa y a veces secundaria. Pensemos por un momento que actualmente la televisión es una realidad mediática que ha superado todas las expectativas, incluso de la ciencia ficción, y ya es parte básica de la realidad cotidiana de la gente. Las encuestas de consumo cultural señalan que más del 90% de la población reconoce que su principal fuente de consumo cultural es la televisión. Algunos expertos plantean que la televisión y ahora el Internet han roto el tabú del conocimiento. Esto es, que los chicos cuando llegan al colegio ya conocen mucha información a través de la televisión y de la Internet. No es el maestro el que abre la puerta del conocimiento, como era antiguamente, sino que ese conocimiento llega con el niño y por lo tanto su problema es más bien cómo puede discriminar en relación con el conocimiento que ha adquirido. Algunos expertos manifiestan que el gran desafío de la educación hoy en día no está simplemente en la entrega de información o de instrucción de información, sino más bien es en cómo la educación puede abordar el gran desafío del desarrollo de la personalidad,
que es una de las cuestiones que con mayor fuerza se da en aquellos chicos que están en situación de vulnerabilidad o de riesgo. Este es un tema muy relevante que trabajar. Nos hemos dado cuenta de que si hay algún campo en que el arte del audiovisual y en general de las artes pueden aportar a la formación integral, ese es justamente el desarrollo de las capacidades abiertas. Se ha planteado que la educación en el campo de las capacidades abiertas es la que permite formar una persona capaz de pensar, de tomar decisiones, de seleccionar información relevante y de relacionarse positivamente con los demás. Más aún, debe desarrollar la capacidad de abstracción, la creatividad, la capacidad de pensar de forma sistémica, la capacidad de asociarse y emprender proyectos colectivos. En este ámbito, dice Fernando Sabater, en El arte de educar, es posible proponer a los educandos los modelos de autoestima de cómo enfrentamos nuestra relación con la educación. Desde la perspectiva de las artes audiovisuales, un primer interés está en formar espectadores críticos, es decir, personas sensibles que enriquezcan la apreciación de las artes. También que de una manera complementaria sean espectadores más sensibles y más interesados en las producciones audiovisuales nacionales. Es decir, que a futuro, cuando esa persona llegue al mall a ver cine, tenga capacidades mayores para saber elegir qué es lo que realmente quiere. También que de una manera complementaria sean espectadores más sensibles entonces. Para ello, la experiencia del análisis colectivo de una obra cinematográfica y la experiencia de construir sus propios discursos audiovisuales son determinantes en la experiencia formativa. El cine y el video permiten a los alumnos plantear un espejo de sí mismos. Como sabemos, en el caso del video en particular, se trata en general de experiencias colectivas. Es necesario que alguien sostenga la cámara, habrá otro que estará al frente entrevistando a alguien, otro editará, alguien va a musicalizar, en fin. Es una experiencia colectiva donde la asociatividad y los roles sociales se van intercambiando, lo que les permite ponerse en varias situaciones durante ese proceso. Estas experiencias permiten a los niños que valoricen altamente el trabajo colectivo. Finalmente, esa experiencia va a ser mostrada a otras personas. Para algunos eso va a ser interesante, para otros será divertido y para otros emocionante. La autoestima de lo que ahí está colocado va a ser también un elemento que va a potenciar esta expresión. La difusión del video producido por los estudiantes les va a reforzar el nivel de autoestima. En el campo de la apreciación artística del cine y el video se estarán potenciando ciertos elementos de estas capacidades abiertas al goce estético, que es una cuestión esencial en el tema de la educación de las artes. En las experiencias con profesores, siempre nosotros potenciamos o tratamos de potenciar en ellos la idea de que en la medida que haya una mayor comprensión del lenguaje y de las claves que las obras cinematográficas y audiovisuales presentan, el nivel de goce estético y las posibilidades de discernir con libertad van a ser mayores. Una persona que solamente puede seguir lo que llamamos el nivel de los sentidos patentes, es decir, la historia, el puro argumento, va a tener evidentemente un nivel de goce estético bastante inferior a otro que es capaz de descubrir o de develar ciertas claves que están entregadas por otros mecanismos, los llamados sentidos latentes. Entonces, su goce estético va a crecer y por tanto una formación en este campo tiene que orientarse a potenciar esas capacidades, la capacidad de observación crítica, la formación de criterios individuales, éticos y morales. El cine y las artes audiovisuales tienen elementos que son propios, aunque hay mucha interacción con otras artes, especialmente con las artes visuales, con la música, con la actuación, con las artes de la representación, como bien sabemos. Una de las grandes dificultades que nosotros podemos ver cuando estamos atacando el punto de la relación o de la inserción del audiovisual en la educación es de qué manera en esta educación se logra comprender el tema de las artes audiovisuales. A nuestro juicio, ahí está el principal talón de Aquiles. Y seguramente eso pasa con las otras artes.
Cuando hablamos de cine y de artes audiovisuales, estamos hablando de una cultura con características distintas, con un lenguaje que en el caso del cine, además, es un lenguaje analógico. O sea, si mostramos una casa, se trata de una casa concreta, como ya lo sabemos, con tamaño, colores, arquitectura, mobiliario y otras características en lo verbal. Sabemos, dado que se puede escribir, es casa y cada uno de nosotros imaginará casas distintas. Necesitamos una descripción mucho más larga para dar cuenta de esa casa. Por tanto, hay características del lenguaje audiovisual que hacen que no pueda ser incorporada a la educación con los mismos criterios con que en ella están funcionando. Se debe plantear una revisión más profunda de las metodologías, de los conceptos con que se está operando, porque si no se asume el lenguaje audiovisual en su propia integralidad, difícilmente vamos a poder tener una interacción fructífera. Con esto quiero decir que nosotros vemos con mucha criticidad el viejo concepto de las tecnologías educativas que han sido aplicables al audiovisual, que plantea solamente una especie de incorporación de contenido a través de otro medio. El tema del audiovisual y de las otras artes es que en realidad todas ellas permiten que el alumno tenga una mirada sobre el mundo, una comprensión del mundo, de una manera mucho más compleja, más vasta, que resulta del seguimiento de lo verbal. Hoy la principal dificultad es que en el sistema educacional y en general en la formación de los profesores, si no se incorporan los lenguajes artísticos en su integralidad, va a ser difícil pasar de esta especie de minusvaloración de las artes en la formación integral o del tratamiento casi marginal que tienen las artes hoy en el campo de la educación. Un elemento fundamental entonces, ahora que se han ido multiplicando afortunadamente experiencias de formación de público, es que comprendamos que la formación desde el cine o por el cine, lo que tiene que construir es un espacio educativo signado por la democracia, porque así cada alumno puede ser valorado adecuadamente en lo que propone, en lo que desarrolla, a la vez que será motivo de respeto cada una de las opiniones, y donde cada una de las opiniones funciona, importa, porque se trata de un acto colectivo. Quisiera resaltar entonces este aspecto fundamental de la experiencia formativa, que propone la construcción de un espacio de enseñanza asignado, como decía, por una práctica democrática, donde la opinión de los alumnos está a la par que la del maestro, y se enfatiza una creación colectiva y una búsqueda del conocimiento entre todos. Afortunadamente ha ido creciendo el interés por la educación artística del cine y el audiovisual, faltando que sea parte de la formación integral de las nuevas generaciones en los planes educativos formales. Como habrán notado, creo que aquí hay una digresión interesante. A lo largo de este discurso he puesto en valor el cine en la sala oscura. Y ella debe ser el referente para quienes participen de una formación en la escuela o en la comunidad. Es el cine en la sala que permite una experiencia holística para el participante, donde el autor pueda expresarse a plenitud, participar en la sala oscura con otros participantes, salir de la sala aletargado, como decía Roland Barthes, representa sentirse parte de una comunidad que establece una relación del régimen estético al que alude Jacques Rancière. En definitiva, relevar el constituir un ser social, actitud tan trascendente para la vida en democracia. Roland Barthes decía que cuando él salía del cine, tenía que caminar largas distancias, porque salía como en un estado hipnótico y que necesitaba tiempo para aquilatar las diversas cuestiones que la película le proponía, tanto del punto de vista temático como del punto de vista formal. Cuestiones finales.
En definitiva, podemos aplicar a la situación cultural de los espectadores, en especial de las nuevas generaciones que se están educando, la misma sentencia de Schopenhauer que citamos en otro momento para referirnos a la ética de la creación. El problema de la autodeterminación no consiste en si puedo hacer lo que quiero, sino en si soy libre de querer lo que quiero. Esa es la actitud de dudas, la actitud de indagación, la actitud inquieta que se debería despertar en el educando. O como lo dijera Carlos Fuentes, la manera en que vemos es la manera en que elegimos, y la manera en que elegimos es la manera en que somos libres. Frente a un público con evidentes signos de estar colonizado por las historias venidas de otras partes, con una domesticación del gusto, como le llamo, ¿seremos libres de querer ver los filmes que realmente queremos? Ese desafío debería estar en el centro de los planteamientos que buscan ampliar las posibilidades de que espectadores chilenos del pueblo puedan acceder y quieran acceder a ver nuestras películas. Es un desafío muy relevante. Es por ello finalmente que el cine, para ser asumido como una obra de arte, una manifestación de la memoria y una expresión cultural, y no simplemente consumido como una mercancía, necesariamente debe ser parte de la experiencia educativa. Vienen a nosotros las palabras del escritor uruguayo Mario Benedetti, que dice, comillas, lo que se aprende en la juventud debería constituir un soplo vital capaz de acompañarnos hasta el fin de los días. Hasta ahí llego entonces para abrir espacio a la conversación, si es que hay ánimo todavía. No, muy interesante, Ignacio. A mí me surgieron muchas preguntas que anoté y para dar paso antes a la conversación, que siempre para romper un poco el hielo, tengo 3 preguntas, pero voy a retomar algo que dijiste al final, que me parece muy interesante poder plantear y ver cómo lo piensas tú. Uno de los problemas más complejos que uno discute en relación al cine chileno es por qué el público, de alguna forma, y hay algunas personas, yo creo, malintencionadas, que han escrito en el Mercurio y en ciertos lugares como editoriales, de que el cine chileno ha espantado a su público y que en el fondo estamos asistiendo en este último tiempo a una muy poca asistencia a nuestras películas, argumentando que el cine es malo. Y pareciera que tú planteas lo que dijiste al final, digamos, que en el fondo para tener un público hay que educar a ese público, y a lo mejor esa labor ahí, la pregunta diría en relación a eso. ¿Está entonces esta forma de reencantar al público en educar desde la escuela a ese público crítico, como tú dices, que sepa elegir y no solamente consuma los productos hechos desde afuera, en esta especie de colonización del subconsciente de los gustos? ¿Tendrá que ver con eso o tendrá que ver también con crear una cultura cinematográfica en la educación? Y en ese sentido, ¿qué valor tú le asumes o le agregas al tener una cuota de pantalla? Donde hay países que tienen una cuota de pantalla y han generado esta imposición por ley de que los cines nacionales tienen que... O sea, hay ahora un acuerdo con los distribuidores que nos dejan tener una semana más las películas, pero es una especie de trampilla que hay, ¿no es cierto? Tú la puedes explicar un poco. Esa sería mi primera pregunta. Bien, a ver, yo creo que todos nosotros estamos en el cine porque se nos despertó la cinefilia. La cinefilia, que es esa manera en que apasionados somos de las imágenes cinematográficas, es como la actitud primigenia que debemos despertar en el espectador. Y para eso, sin duda, y yo comparto, que las condiciones para que eso sea posible son fundamentales. Si lo único que accede ese espectador que, como relatábamos, entra al mall, ¿no? Son películas que corresponden a otros cánones culturales, y yo no estoy en contra de eso. A mí me encantan los buenos directores como Martin Scorsese, por ejemplo, ¿no? Del cine norteamericano.
No ese es el problema, o del cine europeo, o del cine oriental, hoy día que nos sorprende cada vez que vemos una película como todas las que han ganado premios y que la hemos conocido, coreana, etc. Pero las condiciones, y por eso que el cine tenga educación en la escuela, es clave, porque ahí estás constituyendo ese primer espacio al que tú aludías, ¿no? El primer espacio donde no solo reciba ciertas informaciones, sino que se desarrolle esta cinefilia que haga que ese joven, ¿no? O esa joven vibre con una experiencia cinematográfica. Por tanto, todos los elementos que puedan crear esas condiciones favorables son las que debemos perseguir. Si significa una cuota de pantalla para que fundamentalmente los espectadores tengan más posibilidades de informarse y de ir a ver una película, ¿no? O como en el caso de creación o desarrollo de ciertas plataformas como Onda Media, que ya van creando una dimensión formativa diferente. Porque quien entra a Onda Media sabe que entra a ver cine chileno. Y por lo tanto, ya va generando opciones, va asumiendo libremente opciones. Para mí es eso, establecer los espacios, las circunstancias que hagan favorable que ese hecho cinematográfico opere en la personalidad de las jóvenes y los jóvenes. Y esto sin duda no se detiene ahí. El Cine Club, que es una estupenda experiencia, yo participo en este momento en un cineclub que se llama Cineclub Casero. Son pura gente que ni nos conocemos, ¿ya? Y sin embargo nos vamos haciendo amigos en tanto comentar películas y empezar a... que es una buena instancia para ir generando esa cinefilia de que hablábamos, ¿no? Y que esa cinefilia en la conversación, que era a lo que aludía Roland Barthes, cómo necesitaba, después de ver una película, tener la oportunidad de conversar esa película con alguien, ¿no? Para que esa experiencia se transforme no solo en una especie de sensación, sino que se instale como una emoción que va arrojando una forma, una cultura, como tú lo mencionas, Ricardo, ¿no? No sé si contesto bien tu pregunta, pero por supuesto. por ahí va. Y yo creo que la cinefilia que tú hablas, esta idea de crear cineclub, mi primera experiencia, mi primer acercamiento al cine fue así. Yo tenía un cineclub en la universidad y después llevé a mi pueblo, donde yo soy, en Peñaflor. Yo hacía un cineclub en un colegio y tenía muy buena... Llevaba películas que esa gente de donde yo vivía, en la población donde yo vivía, no habría tenido ninguna posibilidad de ver. Wim Wenders, Herzog, Fassbinder. Sí. Entonces, creó una experiencia muy bella, duró como 2 años eso, durante el año 83, 84, y proyectábamos en 16 milímetros. Yo creo que es muy bonito y yo creo que hay algunas personas que han salido del instituto que han propuesto hacer algunos ciclos o cineclubes en Rancagua, y nosotros en la universidad y en el instituto estamos promoviendo cineclubes en las localidades, en las diferentes localidades de la región, para que se difunda el cine y se pueda ver cine. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. ¿Quiere hacer alguna pregunta? Yo tengo 2 preguntas más, pero voy a abrir la posibilidad de que alguien quiera preguntar. Yo quería primero saludar a Ignacio, darle las gracias por el conocimiento. No sé si es una pregunta, pero quería como hacer un aporte. Yo vivo en la comuna de Requinoa. Mis hijos han estudiado en colegios rurales y municipalizados, y uno de mis hijos mayores, a la edad de 10, 11 años, participó en un proyecto que hicieron cine con sus compañeros por el tema de la prevención de drogas. Creo que fue junto con Senda. Bueno, yo siempre le he promovido el interés por el cine, qué sé yo. Pero a lo que voy, que mi hijo salió de 4º medio y quería estudiar cine, no postuló a cine, está estudiando en el ICI periodismo porque le dio miedo no tener acceso
que no tuviéramos la plata para comprar los equipos y qué sé yo. A lo que voy es que en esto de la educación también es importante lo que promueve el sistema educacional y qué sé yo, pero también está como en la familia. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo las familias pueden acceder al interés? No sé si se entiende un poco la idea. Yo tuve la suerte, yo me crié en Maipú y tuve la suerte de ir al cine antiguo, a disfrutar de esto que no sé qué autor era el que lo decía, que uno sale del cine siendo otro de alguna manera. Yo me acuerdo cuando vi 1984, caminé como media hora y no podía salir del estado en el que me había provocado la película. Y lo otro, cuando hablaste de régimen estético, nombraste un autor, no lo alcancé a notar. El autor es Jacques Rancière. Jacques Rancière. Rancière. Ya. Eso es. Antes de despedirnos, a ver si lo ubico el libro acá para mostrárselo y que lo puedan buscar. Pero sí, es un autor muy importante actualmente, ¿no? Es que es muy interesante este tema de régimen estético, ese concepto no lo había escuchado nunca. Sí, a mí también me llamó la atención y por eso es que lo cito, digamos, ¿no? Mira, Gracias. no sé, sigue. Sí. No, te decía que muchas gracias, que era eso como... A ver, otra cosa que también no es una pregunta, pero me surgían cosas a medida que tú ibas hablando. Acá nosotros en Requino tenemos un teatro municipal y uno, cuando hay funciones, uno puede ir a la municipalidad a pedir las entradas y va al cine. Es un cine restaurado, o sea, un teatro restaurado maravilloso. Ya. ¿Sabes tú que mi hijo menor, cuando no ve películas, no le interesa, no ha visto ni las películas de Disney, y él tiene ahora, cumplió 13 años, pero cuando existe esta posibilidad de ir al cine, que es un teatro, pero es la experiencia del cine, él prefiere, ahí sí se motiva, cualquier cosa que se vea, él se motiva, y no se puede comer, no es como estas multisalas donde tú estás comiendo cabritas y tomando bebidas, ahí está prohibido, y los niños saben que no pueden porque el suelo es maravilloso, es precioso. Entonces explican que si uno bebe algo, se puede dar vuelta a la bebida y manchamos el piso, y todos lo cuidan mucho. Entonces, entre ver películas aburridas en su casa, 80.000, que se puede ahora, tú puedes verlas en el computador, puedes ver películas 24 horas al día, y tener que tomar el colectivo, ir al teatro, esperar que empiece la película. Mi hijo y muchos otros niños prefieren esa experiencia del cine, que es otra cosa, por supuesto. Claro, sí. Por lo que hablábamos de la experiencia holística, ¿no? Exacto. Mira, qué bueno que exista esa experiencia en Requino. Creo que hay que ir fortaleciendo eso y irlos constituyendo como en un espacio de libertad, de alguna manera, ¿no? De poder romper, digamos, con los esquemas que el mercado ha inducido al cine también, ¿no? Incluso hay algunos autores, algunos libros que hablan de esa relación en familia del cine, ¿no? Hay una experiencia muy, muy hermosa de un padre que escribe un libro que se llama justamente Cineclub. Él tenía serios problemas de relación con su hijo, ¿no? Que estaba escapándose, digamos, del hogar en la práctica, ¿no? Tenía serios conflictos. Y no resultaba ninguna manera de acercamiento, hasta que él se da cuenta que si hay una cosa que tienen en común con su hijo es la afición por el cine. Y entonces empieza un trabajo interno en esa pequeña unidad familiar para conversar a partir de las películas y encontrar entonces las películas cómo en ellas uno puede espejear situaciones que tienen que ver también con uno. Y en ese sentido, cuando una película nos conmueve es porque de alguna forma lo que allí está planteado, ¿no?
alcanza algún tipo de relación con nosotros. La experiencia de formación, en ese sentido, es clave, sobre todo para que esa persona, como decíamos, pueda tomar, realmente ser libre de escoger lo que quiera para adelante, ¿no? No que esta aparente libertad en que uno tiene libertad porque puede comprar la entrada, digamos, sino que aquella cosa en la experiencia de cine es tan importante. ¿Qué es lo que estoy viendo? No, si hay otra pregunta, a mí me gustaría... ¿Hay alguna otra pregunta? Porque... A ver... Jorge Larrea te quiere hacer una pregunta. Conecta tu micrófono, Jorge. Él es una persona que ha asistido a todas las charlas, Ignacio, ¿eh? Ah, qué bien. Hola. Buenas Siempre tardes. siempre uno descubre amantes del cine en cada rincón del país. Sí. Yo he venido a esta cosa del cine y me ha gustado mucho. Realmente yo creo que la labor que es formidable. Es una discusión útil. La gente no sabe de cine. Yo que tengo 60 años, hace 22 años que tengo 60, no tenía esta educación de cine que ahora tal vez podría incluso conversar. Baja un poco tu pantalla, Jorge, para que se te vea bien el rostro, que no se te ve bien el rostro. Baja un poco tu pantalla, tu cámara. Es que todavía no prendo a enfocar la cámara. Ahí sí. Perfecto, Jorge. Pero mira, el asunto es el siguiente. Esta idea de enseñar lo que el cine transmite o cómo se hace es formidable para los grupos de escolares, porque la verdad es que nuestro grupo educativo está mucho por más matemática, algo de las ciencias sociales, castellano, qué sé yo, pero el cine, todo lo que es arte, es como que si no fuera importante para realizarse en la vida. Realmente yo creo que es fundamental. Ahora, hay cosas que no me caben mucho. Hay cosas que no me caben mucho. Nosotros es cierto que tenemos libertad para hacer muchas cosas. Sin embargo, hay algo que nos detiene un poco eso, y es este concepto de ser iguales. ¿Por qué? Porque no somos iguales. Cada uno de nosotros piensa de alguna manera. Tú, cuando hablamos de libertad, tiene que ser libertad, expresar lo que yo quiero cuando se me antoja. ¿No es cierto? En el fondo es respetarnos todos. Yo estoy muy de acuerdo en igualdad de oportunidades para hombres, para mujeres, para niños. Pero algo que mencionó Ignacio me llamó la atención. Puede ser que la opinión de todos valga lo mismo, pero no me parece que, por ejemplo, una persona erudita como Ignacio pueda tener una discusión del mismo nivel con un niño de 10 años o de 12 años. No porque ese niño valga menos, sino que hay un alguito importante detrás de la presencia de Ignacio aquí, ¿no es cierto? Que es la experiencia, en la formación. Por eso que puede decir uno, me gusta o no me gusta, porque en eso todos tenemos una opinión, pero me gusta por esto, por este otro, es distinto. Por eso yo pienso que la idea de educar, que fuera obligatoria una asignatura de arte, que sea dibujo, pintura, sea teatro, sea escribir, cómo escribir algo razonable, ¿no es cierto? Lo que tenga coherencia. El cine, yo creo que es una estupenda herramienta, pero tiene que ser aplicado en este contexto que los niños
accedan como si fuera un tesoro para adquirirlo. Todos tienen la oportunidad, sí, pero hay niños que para nada van a querer, ¿no es cierto? En cambio, otros que sí pueden estar muy interesados. Yo te digo, leí mi primer libro cuando tenía probablemente 7 años, fueron Los Piratas de Montparnasse. Mucha bulla. A los 7 años, Los Piratas de Montparnasse. Olvídate, yo que era de Santiago, que vivía en una casa pegada a la otra, encontrarme con las selvas de la Malasia. Fue una cosa extraordinaria, una experiencia que hasta el día de hoy, yo tengo 82 años, a esta edad todavía me acuerdo de Sandokan y toda esa gente, Yañez y los prados y todas esas cosas. ¿Te fijas? Pero esto del cine, ojalá hubiese tenido la oportunidad antes. Teníamos una máquina de dar películas, una Patek Baby, era una cosa así, de 8 milímetros que tenía un hoyito al medio en la película. Y nos daba la corriente cuando tocábamos ahí en el transformador. Y me acuerdo, y el papá llegaba y tenían películas, y después reclamaba porque se le velaba el rollo, qué sé yo. Pero estas cosas, ojalá hoy día que es más fácil, porque hoy día sí hay más medios, y cualquiera con un teléfono puede tratar de hacer una obra de cine, ¿no es cierto? Así es. Está estupendo, yo realmente me alegro. Me alegro que eso sea. Y yo creo que hoy día el sistema de educación está sumamente democratizado. Es sumamente... La escuela más... Yo soy de Requino igual que la señora, ¿ya? Y compartimos mucho porque estudiamos es como escribir bien juntos, ¿ya? Requino tiene un espacio fantástico, ese teatro es algo formidable que se puede compartir mucho más. Y te agradezco todos estos conceptos que son evidentemente sumamente útiles. A mí me ha servido cualquier cosa, así que Ignacio te felicito. Y Ricardo, cada día son más interesantes las charlas. Así que muchas gracias. Gracias, Jorge. Mira, solo me queda opinar. Cuando yo hago clases, lo primero que hago es que a mis alumnos les pido que elaboren una lista de las 10 películas que más los han impactado. Y hago hincapié en que no estoy pidiendo que me copien las 10 películas más notables del cine, ¿no? Sino las 10 películas que más lo han impresionado a uno, que por lo tanto más han operado en su modificación, en su desarrollo integral. Y siempre uno se encuentra con sorpresas. Y es un buen ejercicio, que se los recomiendo, ¿no? Porque de ahí puede surgir también qué tipo de películas me gustaría volver a ver. Cuando yo empecé con mi cinefilia, como muy chico, mi hermana me llevó a un cine, el cine de Wynn, yo vivía en Wynn, que es un poblado semirural todavía. Y en esa vieja sala donde la mayor parte de las películas eran mexicanas, también daban películas de género. Y yo vi una película de género, la primera que vi en mi vida, que se llamaba La cabeza maléfica. La cabeza maléfica era la historia de una cabeza que era descubierta por unos investigadores, unos arqueólogos, y que abría los ojos y producía un efecto de dominación en la mente de estos. Y entonces, de ahí en adelante, estos arqueólogos tuvieron que seguir con la cabeza en su depósito, hasta que encontraban en otro lado, lejos, un cuerpo que al sentir la aproximación de la cabeza se paraba de su féretro y entonces se producía esta unión
de cabeza y cuerpo, en ese momento se recuesta ese cadáver y deja, digamos, de entorpecer la vida de los demás. Y ahí vuelve toda la calma. Que es una estructura muy típica de las películas de terror, pero lo que pasaba es que yo me maravillé por cómo había una actividad, un cine, una película, que era capaz de romper con todas las características que la realidad tenía. Y entonces, de ese momento para adelante, siempre anhelé, por supuesto, estar metido en este arte tan especial, tan particular, que hacía que efectivamente uno pudiera vivir, así como decía Roland Barthes, un acto de cierta hipnosis, ¿no? Que me permitía no anularme como ser pensante, sino que más bien atizar la curiosidad, la búsqueda del misterio. Finalmente uno entiende que el artista lo que anda buscando es plantear un misterio y tratar de dilucidarlo, ¿no? Toda película tiene esa constante. Y entonces ese espectador puede ser partícipe de la creación de ese artista. En ese sentido, las condiciones, que si bien es cierto, yo concuerdo contigo, no somos iguales. La diversidad es lo más rico del ser humano, ¿no? Y entonces, pero justamente en un espacio democrático como el que estábamos hablando, yo formé con colaboradores a fines de los 90 un programa que eran los cineclubes escolares que, como decía Ricardo, todavía funciona en la Cineteca. Estos cineclubes escolares generaban este espacio democrático donde justamente lo que se valoraba era que tú y yo fuéramos distintos y que lo que tú y yo expresáramos tenía todo el derecho a ser respetado. Y uno enarbola esa diferencia, ¿no? Y creo que quizás de las cosas más sanas que le están pasando a esta sociedad nuestra es eso de ir descubriendo y de ir entrando en una fase de respeto y de promoción de la diversidad. En todo orden de cosas, ¿no? Bueno, el cine tiene esa gran virtud. Somos fanáticos del cine, somos apasionados por el cine, pero entendemos que el cine es parte de la existencia, no es toda la existencia, ¿no? Ignacio, mira, si no hay otra pregunta, me gustaría hacer mis últimas dos preguntas, te las voy a hacer en una para no latear tanto. Ya. Hay algo que tú dijiste al principio que me pareció muy interesante, que decía relación con cuando el cine de los 60 era un cine que de alguna forma la sociedad estaba presente en ese cine. Había los cambios sociales, lo que estaba ocurriendo en términos de cambios de sociedad, estaban presentes. Si nosotros vemos las películas del nuevo cine latinoamericano, qué sé yo, Valparaíso, mi amor, Los Testi, del Chacal, estaba presente. Y de eso después muere a partir de un día como hoy, hace 47 años, y después empieza a aparecer un cine de resistencia, que diría yo que lo llamaría así, un cine necesario, que es el cine que se hace durante la dictadura. Y después cuando vuelve a la democracia aparece otro tipo de cine, y hoy día estamos enfrentados a un cine que me gustaría preguntarte en ese sentido, donde la sociedad parece que no existiera. Es un cine que está centrado en el individuo. Los problemas son de personas y pareciera que esas personas no viven en una sociedad. Tú dirías entonces que estamos frente a un fenómeno, no sé si todos los realizadores, yo creo que los novísimos, los noveles son así. Yo no me considero así en las dos humildes películas que he hecho, pero un cine que diríamos que es un cine neoliberal, estamos dentro de eso. Y la otra, dice relación, cómo está cambiando un poco el financiamiento o la forma de financiar nuestro cine de hoy. En un momento, desde que volvió la democracia hasta hace un tiempo, todos postulábamos a los fondos y se transformó el cine, el obtener fondos casi en una especie de concurso, ganarse la lotería. Y yo creo que eso está sufriendo un cambio hoy día. ¿Para dónde crees que va
va a esa nueva forma, y en ese sentido esto le puede ayudar a nuestros alumnos, a las personas que quieren hacer cine, que están aquí ahora, que veo algunos alumnos. ¿Cómo ves tú que se podría enfocar una mejor forma de poder financiar nuestras películas? Esas son mis dos preguntas. Dame un segundo, quiero encender la luz, porque ya me está apareciendo las imágenes de las películas de horror. Claro, del Nosferatu, el vampiro. Claro. Ese que está allá atrás, mira, ese que está allá atrás. Exacto. Mira, evidentemente, como a todas las artes, allá lo tienes, sí. Es el Nosferatu de Herzog, ¿no? El neoliberalismo, sin duda, que su principal efecto es conducirnos a ese individualismo extremo, ¿no? A esa especie de entrega como más importante ordenador al mercado, sin duda que influye en nuestro cine, porque justamente los cines nacionales son los que están defendiendo la libertad, digamos, ¿no? Es decir, que la creación sea más libre, que los realizadores tengan, o sea, que el país tenga la posibilidad de... Uy, gracias. Que tenga la posibilidad de tener las condiciones para expresarse, ¿no? Yo creo que en ese sentido la ley de cine y las políticas de fomento han servido y han creado una nueva situación. Pero, y concuerdo plenamente contigo, esa misma nueva situación del cine chileno, que hoy día ya está teniendo una producción bastante importante, que ha obtenido premios internacionales notables, ¿no? Impensables, yo diría, para unos años atrás, que por otro lado ha generado una gran cantidad de nuevos cuadros, como le llamaban antiguamente, de nuevas personas, de nuevos especialistas que están también entregando nuevas maneras, ¿no? Esto mismo que tú observabas de que las películas en ciertos momentos se tornan más individualistas como perspectiva, sin duda que son un reflejo de todo esto que ha estado pasando, ¿no? Especialmente lo que hablábamos a propósito del neoliberalismo. Si uno ve que las películas de los 60, ¿no? Y gran parte del cine, de los nuevos cines y del cine moderno europeo, están signados en muchos sentidos por visiones colectivas, ¿no? Por temáticas colectivas. Lo cual no anulaba, obviamente, que los protagonistas fueran individuos que tenían sus miradas, sus visiones diferentes, contrapuestas, pero que el sentido era de lo colectivo. Y eso termina siendo superado por esta tendencia más individualista. Yo creo que el cine chileno hoy día está entrando en un grado de mayor equilibrio de estas visiones, ¿no? Si me fijo, por ejemplo, en la película de la Claudia Guayquimilla, Malajunta, no sé si la vieron ustedes. Bueno, pueden verla hoy día porque está en Onda Media gratuitamente, así que, como les hemos sugerido, entrar a la página de Onda Media, ¿no? Allí la pueden encontrar, y esto puede servir para mantener una especie de diálogo misterioso entre ustedes y yo, a propósito de esa película. Allí hay un sentido más colectivo del drama. Ya no es solamente el caso del chico que es rebelde, que reacciona frente al padre, sino que todo eso se transforma en un drama que está no solo afectándolo a él, sino que es
está afectando a la comunidad en la cual él se mueve, y en el fondo la resolución del conflicto es que él se sienta integrante de un ser más colectivo, ¿no? Yo siento que hay hartas películas nuevas chilenas que han ido desarrollando eso. No es que las películas de espíritu colectivo hubiesen desaparecido, pero sin embargo sí estuvieron en menor presencia. Su misma película es una película de espíritu colectivo. Ahí la suerte no es de uno de los individuos solamente, sino que de ese conjunto, esa especie de comunidad que está moviéndose allí. Entonces, sin duda que ha influenciado, que ha afectado, ha impactado el neoliberalismo o las posiciones más individualistas, pero también uno debe entender que así como ciertas figuras no pierden vigencia a pesar de que alguien quiera que se acabe, ¿no? Porque cuando están sustentadas en una existencia verdadera, tienden a reponerse o a retomar posiciones en la medida en que evoluciona todo, ¿no? Y en ese sentido, yo siento que el cine de esta última parte, ¿no?, ha ido evolucionando a esa mirada y está entrando en una fase de mayor equilibrio, ¿no?, y que está permitiendo entonces que recuperemos ciertas formas de ver a la sociedad, de preocuparnos por sus dramas y de expresar un punto de vista, una visión que muchas veces no busca necesariamente convencernos, sino que problematizarnos. Muchos creadores hablan de que no importan expresar soluciones, ¿no?, sino que lo que más importa es plantear dudas. Oye, y en relación a lo otro, ¿tú crees que estás cambiando un poco la forma de financiar el cine hoy? Ya no estás centrado tanto en el fondismo, en la fonditis. Bueno, eso digamos, hay todo un movimiento. Yo sé que el propio Consejo Audiovisual está estudiando este tema, así como varios de los gremios del audiovisual, porque efectivamente es necesario hoy día, dado el mismo desarrollo que ha tenido digamos, el sector cinematográfico, entrar a buscar fórmulas nuevas que permitan ensanchar las posibilidades de que los realizadores tengan condiciones para seguir creando, para seguir impactando con su obra. Para eso es súper relevante entender que la formación de público es esencial para eso. No solo encontrar más plata, digamos, ¿no?, que ya es parte de una estrategia, sino también hacer que esa comunidad que se relaciona con el artista y le da sentido a su obra, ¿no?, se amplíe, crezca, porque así, de esa manera, entonces, no solo se trata de hacer películas, sino que de cómo esas películas se transforman digamos, en un bien para la comunidad para la cual supuestamente están dirigidas. Ambas cosas son las que hay que desarrollar a la par. Abro el panel. ¿Quién más quiere preguntar algo? Juan Benítez, te veo con una cara de hacer una pregunta. Sí, ya hemos lateado mucho en todo caso. Juan, no, Patricia dice que no hemos lateado. Fran, ¿quiere hacer alguna pregunta? No, Juan, dale. yo llegué fuera de tiempo, así que me perdí más. Estoy como entrando en el tema. Ya. Va a quedar publicada en todo caso la charla, no te preocupes. Sí, lo que pasa es que aquí en Lota tuvimos un corte de luz. Ah, ya. Mira que estás lejos, Juan, qué bueno que seas de Lota. Sería que cada uno dijera de dónde es, porque me da la impresión que hay varios que no necesariamente son de la región de O'Higgins. Sandra, Mira, creo que este fue el primer corte de luz, porque cuando caiga la noche van a venir otros. Ah, mira. Ah, bueno. Patricia Palacio, ¿de dónde eres tú? Yo soy de Requinoa también. Ah, ya. Pertenezco al grupo aquí de Sandra y Jorge. Requinoa la lleva con el cine.
Nos gusta Mira, mucho. Y está Vivian Doll, la hermana de Alex, ¿no? Sí, Vivi. Sí. Está Yo soy bien. de Santiago. Me gustaría felicitar a Requinoa porque sé que hay muchas salas que se han modernizado y se han restaurado a lo largo de Chile y no están siendo bien aprovechadas, así que fabuloso que la puedan aprovechar. Oye, mira, tengo a Tatiana y a Fran, que son dos exalumnas del diplomado. Tatiana es una chica que Tatiana y Fran son dos exalumnos que se ganaron unos fondos y no han podido llevar a cabo sus películas por la pandemia. Yo no sé si Tatiana o Fran quieren hacerte alguna pregunta. Ahí están. Active su micrófono, Tatiana. Esta es una pareja de realizadores de Rancagua. Ah, qué bien. No, solo agradecer la reflexión y el que nos permite en el fondo tener una visión más clara de cómo se ha ido desarrollando el cine y también entender en qué punto estamos. Yo comparto la visión de que en este momento se están abriendo otras vetas de tanto de exploración cinematográfica como de formas de alcanzar los fondos. No tan solo los fondos, sino que el financiamiento. Siento que estamos igual al debe, que es un esfuerzo muy grande, pero que de a poco, en la necesidad de querer contar algo y de que nuestras historias lleguen a un público, la necesidad en el fondo es la madre de la inventiva, entonces uno ha tenido que empezar a buscar otras estrategias. Y así como nos ha tocado a nosotros, le ha tocado a mucha gente y para allá vamos. Me parece bien que desde las instituciones también lo estén analizando para que podamos en algún futuro trabajar en conjunto para poder construir un cine también potente, también con una voz nuestra de esta época. Así como hablan del cine de los 60, hablan del cine como por época, nosotros también tenemos algo. Y eso es súper válido. Sí, Tatiana, pero tu película, por ejemplo, que es la que financió el instituto y que está por hacerse, que yo creo que ya salieron de la cuarentena y van a poder filmarla, igual que Fran, tiene una fuerte connotación social. Tu historia es muy social, tiene que ver con la minería, el cobre y todo aquello, ¿no? Así que es una película muy interesante. Qué bien. O sea, la idea siempre es poner en valor, más que un discurso social, es lo que nos identifica. Yo soy de acá de Rancagua, soy de descendiente de familia minera, entonces es un tema que a mí por lo menos me toca profundamente, es sobre la tragedia del humo. Y siento que hay tanta cosa que explorar dentro de uno mismo para que podamos generar identidad. ¿Quién más tiene preguntas que hacer? Es el momento. ¿Alguien más? Si no, para ir ya despidiendo, porque ya por en acceso a la hora ya llevamos casi, vamos a cumplir las 2 horas de charla. Fran, ¿quieres preguntar algo? ¿No? No, saludar nomás. Ah, saludar. Bueno, miren, yo quiero, antes de despedir a Ignacio, invitarlo. La charla el próximo viernes no hay porque, aunque no tenemos permiso para celebrar el 18 de septiembre, no va a haber charla el próximo viernes, sino que la próxima charla es el 25 de septiembre y va a ser un conversatorio con la Tamara Costa y Luis Dubó, que conversarán con Miguel Lirín. Sería la misma estructura de los actores que estuvieron Muschmayer y ¿quién era? Y Alarcón. Entonces sería Tamara Costa y Luis Dubó versus Miguel Lirín. El día 25 de septiembre los esperamos. Y agradecerte nuevamente, Ignacio, por tu muy buena charla y lo que conversamos, y los interesantes temas que generalmente en el glamour del cine se habla poco de esta parte del cine, pero que es tan importante porque permite que nuestro cine llegue a pantalla, que nuestro cine, y comprender en qué estamos como creación históricamente, y eso que es muy, muy importante. Así que te doy las gracias y Despedirme. por favor. Primero con una frase de un personaje de una película. Dice Bruno, uno de los personajes de la película En el transcurso del tiempo, de Wim Wenders. No sé si alguien la ha visto, y si no, se la recomiendo, porque es un canto de amor por el cine. Pero dice Bruno, no puedo imaginarme la vida sin cine. El personaje es un técnico en proyectoras de películas que recorre las 2 fronteras de Alemania, ¿ya? Con una mirada plena de nostalgia y sobre el destino de nuestro arte. Así que no puedo imaginarme la vida. ¿Eso qué va, Felipe? Espérate, y le voy a agregar a eso
que el otro personaje, Kamikaze, en un momento cuando están en una torre entre las dos alemanas, le dice, los norteamericanos colonizaron nuestro subconsciente. Ajá. Entonces todo nuestro gusto está por lo que nos han entregado las películas. Y Norteamérica es una invención del cine, dice. Cierto. Qué buena frase esa. Sí. Bueno, muchas gracias Bueno, y lo espero una el buena viernes película. 25. Nos encontramos el 25 de octubre, acuérdense que hay que aprobar. Sí, de todas maneras. Chao, muchas gracias. Chao, Ignacio, que esté bien, Ricardo. Oye, yo les voy a mandar el texto a Ricardo, por si alguien de ustedes le escribe a él y lo pide, digamos, ¿no? No, yo lo voy a enviar a todos. Mándamelo y yo se lo envío a todos. Bueno, muy bien. Nos vemos entonces. Muchas gracias. Chao.